como hablar de la discapacidad desde el respeto y la empatía. ¿Tus palabras construyen puentes o barreras? En un mundo que avanza hacia la inclusión, como hablamos de la discapacidad es tan importante como las acciones que tomamos para fomentar la equidad. Las palabras tienen el poder de normalizar, visibilizar y dignificar, pero también pueden perpetuar estigmas. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que nuestro lenguaje contribuya al respeto y la empatía? Hablar de la discapacidad implica reconocer la diversidad humana sin caer en el capacitismo, una forma de discriminación que privilegia a las personas sin discapacidad. La clave está en utilizar un lenguaje inclusivo y centrado en las personas. Por ejemplo, es preferible decir persona con discapacidad en lugar de discapacitado. Este pequeño cambio destaca la humanidad de la persona antes que su condición. También es esencial evitar términos que tengan connotaciones negativas o que reduzcan a alguien a su discapacidad, como inválido o minusválido. En su lugar, adoptemos expresiones que reflejen respeto y neutralidad. Además, el uso de un tono compasivo, pero no paternalista, es crucial. Las personas con discapacidad no necesitan ser admiradas por su valentía simplemente por vivir su vida. Merecen igualdad, no lástima. Referencias culturales como las historias de superación de figuras como Helen Keller pueden inspirar, pero también debemos recordar que la discapacidad no define a una persona ni su valor. Es importante fomentar la visibilización de personas con discapacidad en todas las áreas de la sociedad, como profesionales, artistas, deportistas o líderes comunitarios. Hablar correctamente de la discapacidad también requiere estar abiertos a aprender. Escuchar a las propias personas con discapacidad y respetar cómo prefieren ser identificadas es un paso esencial hacia la inclusión. Este aprendizaje constante nos permite desmontar prejuicios y promover un entorno donde la diversidad sea celebrada. ¿Estás listo para reflexionar sobre tus palabras y abrazar un lenguaje inclusivo que transforme nuestra sociedad?